Hola, estimados colegas, mi nombre es César Mayorga desde Colombia. Reciban un cordial saludo. Quiero darle las gracias a ustedes y a IDEX por permitir reunirnos el día de hoy y quiero que conversemos sobre la importancia del manejo y de la prevención de la hipertensión arterial en nefrología. Claramente, en la práctica clínica diaria, cuando un paciente como el que ven en pantalla asiste, no tenemos correlación específica desde el momento del ingreso sobre qué está ocurriendo. De hecho, la presión arterial es una variable fisiológica que usualmente no se ve a simple vista. No estamos hablando de lesiones oculares, lesiones dermatológicas, musculoesqueléticas, sino una condición que dentro del paciente va a determinar muchos parámetros de salud o de enfermedad y en nefrología ni se diga. Existen en el mundo actualmente unas guías actualizadas sobre la identificación y manejo de la hipertensión arterial sistémica en cualquier condición de salud. Del grupo de expertos que se ha reunido, la mayoría de hecho son dedicados exclusivamente a la nefrourología. Por tanto, es altamente relevante hablar de presión arterial alta o baja en el escenario del paciente con enfermedad renal. Así que profundicemos al respecto. Primero me encantaría que nos pusiéramos a pensar cuál es la importancia de esta variable fisiológica, por qué es importante y por qué el cuerpo trabaja en función de mantener la presión arterial. ¿Acaso es para asegurar la irrigación o la perfusión si tienes clara la diferencia entre estos dos conceptos? ¿Acaso es asegurar la nutrición al cerebro o facilitar el trabajo cardíaco? Claramente la respuesta es todas, ¿no? Pero de forma fundamental, la respuesta correcta es la B. La perfusión implica no solamente aportarle los nutrientes a los tejidos, sino extraer todo lo que sobra del metabolismo de esta función fisiológica natural. La irrigación sería solo proveerle sangre a los tejidos, más no necesariamente retirar los desechos. Y esta es una función que vamos a encontrar como determinante, por ejemplo, en escenarios como la sepsis, en donde posiblemente no haya una buena perfusión y hay una alteración entre la entrega de oxígeno y de nutrientes a los tejidos y el retiro de los materiales como el lactato en este ejemplo. El cuerpo trabaja en función entonces de mantener la irrigación a sus tejidos y sin duda, la perfusión cerebral es uno de los principales determinantes. Entonces vamos a ver una interconexión de sistemas. Como veremos muy pronto, los riñones se encargan de forma fundamental de mantener la presión arterial en el cuerpo en niveles normales y su interacción con las necesidades del sistema nervioso van a ser determinantes para evaluar esta variable a lo largo del tiempo. Como objetivos, entonces, hablemos de cuatro principales aspectos de la presión arterial el día de hoy. Su funcionamiento general, los aspectos fisiológicos, las alteraciones de esta variable, la instrumentación y cómo medimos no solamente la presión arterial, sino los sistemas que tienen que ver con su funcionamiento. Y cerremos con un pequeño capítulo sobre el manejo de pacientes con alteraciones de la presión arterial. Juntamos presión arterial y riñón cuando nos ponemos a pensar y a revisar los mecanismos por los cuales los riñones desempeñan su trabajo. Si vamos a un ámbito clínico, las alteraciones de la presión arterial son bien comunes en los pacientes que tienen disregulación del equilibrio hídrico en su cuerpo, ¿cierto? Cuando las entradas no logran compensar las salidas. Estamos hablando, por ejemplo, de un paciente en diarrea y vómito que no consume líquido. Probablemente tendemos a la hipotensión. O estamos hablando de aquel paciente que recibe una fluidoterapia de forma continua, pero no logra evacuar los líquidos de su cuerpo porque tal vez está, por ejemplo, en un fracaso renal agudo o ligúrico. Este paciente empieza a expandir su volumen vascular y puede desarrollar hipertensión. Fíjense entonces que uno de los escenarios es alteraciones en la volemia. Y claramente los riñones tienen una principal función en regular la cantidad de líquidos que hay en el cuerpo. Recordemos entonces que los riñones, cuando hablamos de sus funciones, poseen cuatro grandes grupos de funciones fisiológicas, que si las tienes clara y las hemos repasado en el pasado, vamos a encontrar que hay pruebas específicas de laboratorio para analizar cada una de estas funciones fisiológicas. Cabe resaltar en este punto que filtrar la sangre no es una función de los riñones, es una manera a través de la cual los riñones logran su función. Pero una de las principales funciones fisiológicas renales sería regular el equilibrio hídrico, electrolítico y ácido-base. Si vamos a la forma de evaluar esta función fisiológica, podríamos pensar en el equilibrio hídrico. ¿Cómo hago yo en laboratorio para evaluar el equilibrio hídrico de la función renal? Podríamos hacer, por ejemplo, una prueba de laboratorio llamada gravedad específica urinaria. Si la gravedad específica urinaria es baja,
usualmente por debajo de 10-10 o 10-15, estamos hablando de un paciente que tiene una franca poliuria, ¿cierto? La función de retener y conservar los líquidos en el cuerpo se podría ver alterada y es una prueba fisiológica hecha en el laboratorio que nos va a dar esta respuesta. ¿Cómo sé si los riñones están evaluando o regulando apropiadamente el equilibrio electrolítico? Midiendo en el plasma o en el suero los electrolitos, no hay de otra, ¿cierto? Podemos de pronto de forma indirecta en un paciente con ventroflexión cervical, si es un gato, prever que el potasio está en alteración hacia la baja, pero no sabemos el valor. Hay que hacer las mediciones en nuestro laboratorio. La siguiente es la función excretora, ya que los riñones eliminan toxinas endógenas del metabolismo y exógenas como algunos medicamentos. La forma de evaluarla sería determinar las concentraciones de estos analitos en sangre. Estamos hablando de la urea, la creatinina, SDMA, fósforo, por ejemplo. En la medida en la que estos metabolitos empiezan a elevarse en la sangre, podemos asumir que la velocidad de excreción de estos no es apropiada y que el paciente tiene una reducción en la tasa de filtración glomerular. Ahora, cuando esto ocurre, entendamos que otras toxinas, por ejemplo, exotoxinas como medicamentos, pueden verse retenidas en el cuerpo y eso va a dirigir nuestra pauta terapéutica. Así que nuevamente, el laboratorio es la forma de entender la fisiología renal. Seguimos con la función metabólica ya que los riñones producen y activan varias hormonas en el cuerpo. Producen, por ejemplo, eritropoyetina, que es fundamental para mantener unos niveles apropiados de glóbulos rojos y podríamos hacer entonces un cuadro hemático evaluando la velocidad o la capacidad regenerativa de la médula ósea, ¿cierto? También los riñones se encargan de activar la vitamina D y cuando hablamos de vitamina D recordamos entonces el metabolismo calcio y fósforo. Hay que medir estos electrolitos en la sangre. Por último, los riñones son el principal órgano para modular la presión arterial a mediano y largo plazo, una función vasoactiva, principalmente a través de la volemia, la concentración de sales en el líquido extracelular y también a través de algunas moléculas activas como la angiotensina 2. Recuerden entonces que estas funciones son evaluables en tu laboratorio clínico y podemos entender diferentes formas en las cuales los riñones mantienen la salud en el cuerpo y una de ellas es la presión arterial. Ahora, para realizar sus procesos apropiados, los riñones requieren hacer el famoso proceso de filtración. Como ustedes ven a su izquierda, la sangre llega a través de la arteriola aferente y es filtrada en los glomérulos. Parte de esta sangre sigue su camino con una concentración diferente de agua y de solutos y otra parte sigue su trayecto a través del tracto tubular. Este proceso de filtración es fundamental para regular el agua y para regular los electrolitos que hay en la sangre. Para poder hacer su función de filtración, es fundamental que la sangre llegue a las nefronas con una suficiente fuerza para ser filtrada, ya que la filtración es un proceso pasivo que no consume energía. Básicamente es un juego de presiones, las que favorecen la filtración, las que se oponen a esa filtración y de ahí viene el filtrado glomerular. Miren entonces cómo la fuerza con la que la sangre llega es determinante, la presión, nuevamente esta variable fisiológica fundamental. Cuando vamos a nivel histológico de la nefrona, las presiones que favorecen dependen totalmente de la presión arterial sistémica. La presión dentro del capilar glomerular va a depender de la volemia, claramente, y de la fuerza con la que la sangre llega a el capilar glomerular. La conclusión, la tasa de filtración glomerular entonces tiene dos variables fundamentales, un coeficiente de filtración, que no es más que la permeabilidad de las membranas multiplicado por la diferencia de presiones que hay en los vasos sanguíneos y en el espacio de Bowman. Es un poco complejo a nivel fisiológico, sin embargo, la interpretación es muy simple. Si la fuerza con la que la sangre llega a las nefronas baja, este producto que hemos visto de esta ecuación baja y la tasa de filtración glomerular también cae. Así que el trabajo del riñón se empieza a ver comprometido. Una manera de mejorar el trabajo renal sería entonces aumentar la presión de perfusión renal, ¿cierto? Asegurar una buena presión arterial, ya sea incrementando la volemia con líquidos endovenosos o con el uso de medicamentos vasoactivos que eleven la presión arterial, como lo hace la norepinefrina en pacientes, por ejemplo, con sepsis. Miren entonces en el ámbito clínico cómo se interpreta esto. Esta es una gatita que asiste al servicio de nefrología en Nefrovet. Como ustedes pueden ver, su presión arterial está severamente elevada.
¿Cómo puedo interpretar entonces el trabajo renal de esta gatita? Y vamos a construir ese conocimiento. ¿Será que acaso la función de filtración está elevada porque la presión es alta y la sangre llega muy fuerte? ¿O tal vez la función de filtración está baja porque hay vasoconstricción y se le niega la sangre a los tejidos? La pregunta realmente importante aquí sería, ¿cómo evalúo la función de filtración o esta velocidad de filtración glomerular? Y la mejor manera de hacerlo es entendiendo que la filtración corresponde a la velocidad con la que los solutos son extraídos del plasma. Si estos solutos no son extraídos de forma eficiente del plasma, se van a retener en la sangre. En conclusión, vamos a buscar una molécula que podamos medir en la sangre y nos dé la interpretación de cómo está la función de filtración. Una de esas moléculas es la creatinina, que la conocemos hace mucho tiempo y ahora de forma más específica podemos hacerlo con SDMA. Debido a que, como dice esta gráfica y se lee de derecha a izquierda, a menor tasa de filtración glomerular, hay mayores concentraciones de creatinina en sangre. Y con SDMA la interpretación es la misma. A menor tasa de filtración glomerular, mayores las concentraciones de SDMA en sangre. Nosotros sabemos que en la medida en que, por ejemplo, en un paciente renal crónico se pierde el tejido renal, tenemos menor capacidad de filtrar y de limpiar el plasma, y la conclusión inevitable es que se van elevando las concentraciones de estos metabolitos. En conclusión, cuando medimos SDMA o cuando medimos creatinina, estamos hablando de la tasa de filtración glomerular o la velocidad de filtración glomerular. Y recuerdan cómo se conecta esto con las presiones arteriales y las presiones dentro de los capilares. Fíjense entonces en un caso que hemos tenido muy significativo en donde este paciente fue evaluado para SDMA, unos valores normales en un paciente geronte. Un tiempo después es evaluado de nuevo y las elevaciones son mínimas de este analito. Sin embargo, los cambios en los analitos creatinina y SDMA deben ser tenidos en cuenta en el ámbito clínico, debido a que, por ejemplo, en este caso, esta tendencia a la elevación de SDMA persistió. Fíjense que de 10 pasamos a 13, es una elevación del 30% que no debe ser ignorada, porque de hecho estos valores de SDMA siguieron elevándose. No sabíamos por qué en su momento el paciente estaba totalmente normal y encontramos que la única variable que cambió en este paciente felino fue su presión arterial. Se elevó la presión arterial a lo largo de estos meses y esto conllevó a los cambios en el SDMA. Lo supimos porque al tratar a este paciente con un antihipertensivo, de nuevo SDMA pudo bajar a niveles normales. Así que hagamos una pequeña conclusión en este punto. No olviden que la hemodinamia dentro del capilar glomerular se ve altamente impactada en las condiciones renales y de eso depende también la salud de los demás sistemas y por esa razón evaluamos al paciente de forma sistémica. Vamos entonces a profundizar en la interpretación de la presión arterial en nefrología. Este paciente, como ustedes ven, es un canino, está tranquilo en los brazos de su familiar y la evaluación de la presión arterial nos arroja una hipertensión. Vamos a ver los valores muy pronto. Pero la siguiente pregunta sería, ¿por qué este paciente tiene la presión arterial elevada? ¿Cuál es el principal o el más probable origen de un paciente con presión arterial elevada? ¿Acaso son problemas cardíacos como lo es en humanos? ¿Acaso la enfermedad renal? Tal vez una patología endocrina como problemas de diabetes, problemas tiroideos, problemas con el cortisol. O incluso podríamos responder que el origen puede ser variable y depende del ámbito clínico. Esta, de hecho, es una buena respuesta. El grupo que se ha reunido haciendo el consenso de hipertensión arterial ha escrito en sus textos cuáles son las causas más comunes de hipertensión. Y algo que es curioso es que la hipertensión esencial o primaria, es decir, ser hipertenso porque estás genéticamente programado para ello, es muy poco probable en veterinaria. Casi siempre estamos hablando de hipertensión secundaria a una patología primaria. De ahí es donde viene para mí en el ámbito clínico una gran oportunidad, ya que evaluar una variable fisiológica fácil como es lo es la presión arterial te puede llevar a encontrar una enfermedad primaria que puede ser realmente importante, como una insuficiencia renal aguda o crónica, o en los gatos un hipertiroidismo. Esto explicaría muchos síntomas sin necesidad solamente de enfocarse en el hallazgo de hipertensión.
Ahora, en estos textos están estas tablas que para mí son lo más importante de lo que estamos conversando el día de hoy. Y es que quiero que ustedes vean, me voy a permitir leerlo, que las enfermedades asociadas con hipertensión secundaria en los perros, que es la tabla que estamos viendo, si un perro es hipertenso, es altamente común en la enfermedad renal crónica, como segunda instancia en la enfermedad renal aguda. Pero miren que muy cerca está el hiperadrenocorticismo. No lo olviden porque hemos encontrado muchos pacientes, incluso con enfermedad renal, en donde su hipertensión probablemente se deba principalmente a un síndrome de Cushing natural que lleva mucho tiempo y esto ha venido enfermando los riñones. Dentro de las siguientes causas, ustedes pueden ver que la obesidad no tiene un efecto muy importante en la hipertensión de los perros y que el feocromocitoma, aunque es una condición no común, tiene una incidencia de hipertensión importante cuando se está diagnosticando de forma establecida. Ahora veamos en los gatos. Cuando tienes un gato con presión arterial elevada, sin duda, lo pueden ver ustedes en esta tabla, lo primero que hay que descartar es hipertiroidismo, ya que en la mayoría de pacientes hipertiroideos hay hipertensión arterial sistémica, mientras que en un 65 a un 70% de los gatos con enfermedad renal crónica principalmente es donde encontramos hipertensión. Estas tablas nos van a dirigir en nuestros esfuerzos diagnósticos. De acuerdo a lo que hemos visto, no puede faltar la evaluación de la salud renal en un paciente hipertenso, tanto en perros como en gatos. En gatos no puede faltar la evaluación de la salud tiroidea y en los perros hay que considerar la evaluación de la salud endocrina de las glándulas adrenales. Veamos el caso de Dorothy, cuando hablamos de causas relativamente comunes que llegan en la clínica diaria. Esta es una gatita que llega a un chequeo general, ella es mayor y la presión arterial está en 202 de sistólica sobre 123 de diastólica. La pregunta es, ok, ¿por qué tenemos este hallazgo? No vamos a saltar a la terapia directamente, vamos a hacer una evaluación diagnóstica minuciosa y exhaustiva. Esta gatita en este momento, 12 años de vida, eso fue este año, encontramos una T4 total de 10.6. Claramente salida de rango y fácilmente podemos entender por qué esta gatita es hipertensa. Y esto nos va a llevar no solo a tratar la hipertensión de forma específica, sino a tratar la causa primaria que nos hizo entender por qué esta gatita tenía la presión elevada, porque tal vez estaba un poquitico bajita de peso y porque tal vez su función renal había que evaluarla de forma muy detallada. Empieza el tratamiento de esta paciente y la presión arterial empieza a ser regulada no solo con medicina, con amlodipino, sino que el tratamiento con metimazol también ayuda a contener la presión arterial en esta combinación farmacéutica. Sin embargo, les recomiendo por favor que vamos a hacer evaluación de la causa primaria. No podemos evaluar el éxito de la terapia del paciente hipertenso hipertiroideo solo evaluando la presión arterial. Como ustedes ven en este caso, este paciente se fue al rango inferior de valor de tiroides y toca regular los niveles de metamizol para que de esta forma no nos vayamos al extremo de la situación hipotiroidea. Suspendemos la medicina, damos un tiempo y de nuevo este paciente obviamente hace un efecto rebote. Durante esta dinámica que hicimos con esta paciente, las presiones arteriales se mantuvieron muy dentro del rango normal después del inicio de la terapia. En conclusión, insisto, no podemos evaluar la respuesta de la enfermedad primaria solamente con la presión arterial. Simplemente es una variable consecuencia de la patología primaria que vamos a contener para mejorar la salud, pero la manera de contener o controlar la enfermedad primaria claramente es evaluarla de forma específica. En este caso, el hipertiroidismo. Veamos este otro paciente. Esta perrita tiene una sintomatología que cursa con polidipsia, poliuria y con un apetito muy caprichoso. No quería comer su balanceado, solo comida de casa, estaba muy decaída, cada vez más débil físicamente hablando y asiste a consulta por tener su creatinina un poco elevada, por encima de 2, por debajo de 3, con una poliuria y una polidipsia muy fuertes. Y espero que estén tomándose el tiempo de predecir cuál puede ser la situación que nos lleva a esta condición. La creatinina está elevada, entonces estamos hablando de un paciente candidato a tener insuficiencia renal, ¿cierto? Mi consejo es que evaluemos a los pacientes de forma integral, es decir, no solamente son sus riñones, tiene que haber una causa. Adicionalmente a eso, un paciente que está muy comprometido, con una creatinina apenas elevada por encima de 2, no debería ser probablemente lo más grave en su cuerpo.
Fíjense la analítica de esta paciente, tenía la creatinina en 2.4, eso no es grave, es anormal, hay que atenderlo. Claramente se relaciona con poliuripolidipsia por una función renal alterada, tanto de eliminar toxinas como del el manejo del agua. Pero fíjense en el calcio, ya que estamos haciendo en este paciente un CHEM17, esta parte del CHEM17 te va a decir que el calcio está severamente elevado. También espero que sea evidente para ustedes que esta sería la alteración analítica más importante en este CHEM17, de las que les estoy mostrando claramente. Y si vamos rápido a encontrar las causas de elevación severa del calcio en los perros, hay que pensar de una vez en hipercalcemia de la malignidad, ¿cierto? Estamos hablando de una tumoración, por ejemplo. Y estamos hablando específicamente del linfoma como una de las principales causas de hipercalcemia total en los perros. Y si piensas en hipercalcemia por linfoma en un perro, seguramente hay que pensar que la masa o el linfoma puede estar en el tórax o puede estar en el abdomen asociado al linfoma alimentario, o estamos hablando de un carcinoma de las glándulas paranales, ¿cierto? Muy simple en este paciente, entonces, tomamos una radiografía y fíjense, lamentablemente sí hay un gran linfoma mediastínico en esta paciente que explica la hipercalcemia, que explica la poliuria y la polidipsia, debido a que la hipercalcemia disminuye la capacidad de los túbulos para conservar el agua y el agua empieza a irse, produciendo la poliuria y de forma compensatoria se da la polidipsia. Esta hipercalcemia también altera la presión arterial, porque esta paciente tenía unos valores extremadamente altos. Y recuerden ustedes que el calcio de forma elevada produce vasoconstricción sostenida. Es lo que ocurrió en nuestro paciente siamés que yo les había contado, estas elevaciones persistentes de SDMA sin una causa aparente, la creatinina muy estable. Este paciente felino tenía la presión arterial sistólica por 170 y la diastólica por 130, es una hipertensión moderada, y buscando las causas de por qué esta presión arterial estaba elevada y por qué SDMA estaba elevado, descartamos desde luego la tiroides. No siempre un gato hipertenso es hipertiroideo, ¿no? En este caso no era la razón. Probablemente era una situación renal o una situación sin diagnóstico en este momento. Tratamos al paciente con amlodipino hasta que los valores son normales. Una vez los valores son normales de su presión arterial, fíjense cómo disminuyen los valores de SDMA a valores más normales. Bien, entonces hablemos fisiopatológicamente de la hipertensión arterial y el riñón. Recuerden ustedes cómo dependemos totalmente de la salud de los vasos sanguíneos para que los riñones hagan bien su tarea, y la forma de evaluar la tarea de los riñones es evaluando SDMA, creatinina y los otros variables que podemos encontrar en un perfil, por ejemplo, en el CHEM. Una pequeña conclusión acá también nos diría que la forma en la que los riñones conservan la presión arterial tiene que ver con las 4 variables que ven en pantalla. Los riñones principalmente controlan el volumen vascular, de ahí depende la presión arterial. Los riñones controlan el volumen vascular principalmente a través de la ADH y de la aldosterona. Recuerden ustedes que la ADH es la hormona esencial para conservar agua en el cuerpo. Cuando hay poca ADH en el cuerpo, hay una condición llamada diabetes insípida y se pierden grandes cantidades de agua a través de la orina. Probablemente el paciente puede entrar en hipovolemia y probablemente puede entrar en hipotensión. Asimismo, aparte de la ADH, la aldosterona resulta fundamental. Recuerden que esta hormona esteroidea actúa en el túbulo contorneado distal, facilitando la reabsorción de sodio en el cuerpo. Y donde quiera que hay sodio, hay agua. Así que cuando el sodio entra de nuevo al cuerpo, al intersticio renal y no se pierde por la orina, se recupera el agua. Hay una condición en la cual esto no ocurre de forma eficiente, en donde hay poca aldosterona producida en el cuerpo. Se llama síndrome de Addison, ¿cierto? O hipoadrenocorticismo, porque puede ser congénito o adquirido. En estos casos, los pacientes pierden sodio a través de la orina, pierden agua a través de la orina, el volumen sanguíneo empieza a reducirse y el paciente puede entrar en hipotensión y lo puedes evaluar. La otra manera en la cual los riñones controlan la presión arterial es regulando el tono vascular o la capacidad de concentrarse de los vasos sanguíneos a través de sistemas hormonales. La principal molécula en este caso la vamos a llamar angiotensina 2. Si recuerdas, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor sistémico
Y los pacientes con enfermedad renal tienden a tener elevaciones en la actividad de este sistema. Vean entonces cómo de diversas formas los riñones controlan la presión arterial. Y por eso es que un paciente con alteraciones a la alta o a la baja de presión arterial debe ser evaluado por la salud renal. No solamente en el ámbito de la cronicidad los riñones alteran la presión, estamos hablando del sistema de renina-angiotensina. Fíjense en este caso, un paciente críticamente enfermo, los riñones con metabolitos extremadamente altos, requiere incluso un soporte de hemodiálisis. Este paciente tiene la creatinina excesivamente alta, fíjense. No hay duda que la filtración glomerular está muy, muy baja. Y la presión arterial en los pacientes renales está controlada tanto por el gasto cardíaco como por la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica se modula con las hormonas angiotensina 2, por ejemplo, y el gasto cardíaco depende en gran parte de la volemia, pacientes que puedan evacuar suficientemente bien el agua de su cuerpo. En este caso, este perrito en hemodiálisis, una posible causa de hipertensión es que el fracaso renal severo produce retención de agua, oliguria o anuria, requiere hemodiálisis. Y en este caso la hipertensión es por expansión severa del volumen vascular. Fíjense cómo la creatinina evaluada en laboratorio les dice la severidad de la enfermedad. El tratamiento de este paciente no es enalapril, es sacar agua de su cuerpo, ¿se entiende? Entonces recuerden que hay diversos mecanismos para producir hipertensión arterial sistémica cuando hablamos de fisiopatología de la hipertensión. Puede ser aumento del volumen corporal, por ejemplo, en insuficiencia renal oligúrica. Puede ser una poca elasticidad de las arterias, lo que en humanos ocurre en la diabetes, por ejemplo. O puede ser un aumento en la resistencia vascular total que ocurre en la enfermedad renal crónica o en las enfermedades endocrinas como en el hipertiroidismo y en el síndrome de Cushing, en donde estas hormonas como la tiroxina en forma elevada o el cortisol producen aumento en la resistencia vascular total y de ahí viene la hipertensión. Las consecuencias a veces no son evidentes. Miren, en este caso, mi gatita puede estar en casa, tranquila, pero con una enfermedad renal oculta que produce hipertensión y su cuerpo no lo va a manifestar. A veces es muy severo y qué bueno que no esperemos a que pacientes como por ejemplo Garfield tenga una enfermedad renal crónica no controlada con hipertensión arterial severa que llevó a un desprendimiento bulloso de retinas y este paciente tiene ceguera permanente por una hipertensión no controlada. Cuando pudimos haber medido SDMA, creatinina, fósforo en el pasado, identificando la enfermedad renal, identificando el riesgo de ser hipertenso y medicando de forma oportuna. Así que tampoco olviden que no es únicamente en hipertiroidismo, en síndrome de Cushing y en enfermedad renal crónica. En los pacientes renales agudos es altamente común la hipertensión y por favor tenemos que controlarla. Vamos a terminar hablando de la enfermedad más prevalente en la hipertensión, que es la enfermedad renal crónica. Se da en cualquier estadio de la enfermedad renal crónica, no solamente en el crónico terminal. Incluso desde las fases iniciales, cuando el paciente no tiene azotemia, la creatinina está normal, probablemente SDMA sí esté un poco elevado. Estos pacientes pueden ser hipertensos desde el principio y ojalá los identifiquemos para tratarlos a tiempo. Recuerden ustedes que las consecuencias fisiopatológicas de la enfermedad renal crónica incluyen tanto la hipertrofia de las nefronas que se están perdiendo. Hay hiperfiltración porque las pocas nefronas filtran mucho más y esta forma de salvar la vida con hiperfiltración es haciendo hipertensión glomerular. Revisemos un poquitico el tema de la hipertensión glomerular porque las nefronas cuando detectan que el trabajo renal se ha disminuido, lo primero que hacen es cerrar la arteriola eferente. Lo hacen con angiotensina 2, que hemos dicho que es un potente vasoconstrictor. El resultado de esta vasoconstricción es un acúmulo de sangre en el glomérulo, ¿cierto? Hay una expansión glomerular con aumento de la presión dentro del glomérulo y esto hace que se filtre mejor la sangre. Esto mantiene la vida por meses, incluso años, es un mecanismo fabuloso. Lamentablemente, a lo largo del tiempo que va transcurriendo, esta vasoconstricción sostenida, este aumento de la presión dentro del glomérulo lleva a proteinuria y la proteinuria produce aceleramiento de la enfermedad renal. Como habíamos dicho, en la enfermedad renal crónica es altamente prevalente la hipertensión. Y miren cómo juntamos enfermedad renal crónica, ¿no? Se empieza a subir la creatinina, SDMA, el fósforo se retiene, la gravedad específica urinaria se baja. Pero esta vasoconstricción sostenida en la arteriola eferente puede producir proteinuria, tanto en perros como en gatos. Y por esa razón es que IRIS, la Asociación Internacional del Interés Renal, nos sugiere que evaluemos la proteinuria en los pacientes renales crónicos. Como ustedes ven ahora, la proteinuria es un
parámetro para clasificar a los pacientes renales y la sugerencia es que lo juntemos también con el valor de la hipertensión. ¿Por qué? Lo tenemos en los últimos escritos que se han publicado, esto es de apenas de 2020. Sabemos que hay una combinación terapéutica en la hipertensión y la proteinuria. La razón es que el mecanismo fisiopatológico para la hipertensión se cruza con el mecanismo fisiológico o fisiopatológico de la proteinuria. Estamos hablando entonces de tratamientos renoprotectivos y me permito leer que en humana un tratamiento renoprotectivo es aquel que combina la prevención o el tratamiento de la proteinuria y la prevención o el tratamiento de la hipertensión. Esa es la forma en la que lo juntamos. Fíjese entonces que vamos a hablar de proteinuria y tenemos un webinar completo de proteinuria muy pronto, en donde sabemos que entender la significancia es saber que pequeñas cantidades de proteína en la orina, muy pequeñas cantidades de proteína en la orina, no son malas, no son graves, pero el rango de hablar de lo normal y lo anormal se ha establecido en medicina veterinaria. Los factores pronósticos de sobrevida en pacientes con enfermedad renal crónica incluyen, de hecho, hablar de proteinuria. Por esa razón es importante que midamos el ratio UPC en perros y en gatos. La relación proteína y creatinina urinaria nos van a decir la realidad de qué tanta proteína estamos perdiendo. ¿Qué tan común es que hagas esta prueba en tus perros y en tus gatos, tanto renales como no renales? Muy común, poco común. Hablemos un poquitico de UPC. Medir la proteína en orina y dividirlo por la creatinina en orina es la mejor forma de hablar de la significancia de la proteinuria. Porque sabemos que en un paciente, por ejemplo, con cistitis, puede haber muchas cruces de proteína en la orina porque hay inflamación y puede haber sangre incluso. Cuando el sedimento urinario es limpio, si medimos la relación proteína-creatinina en orina, sabemos que debe ser inferior a 0.4 en los gatos e inferior a 0.5 a los perros. Todo lo que da por encima de este valor es anormal y lo llamamos clínicamente significativo. Hay otras pruebas, claro. La tirilla de orina, las pruebas de turbidez, son válidas, pero este valor cuantitativo es específico. Te va a decir un número a través del cual se han hecho investigaciones que te dicen cuándo es normal y cuándo no es normal. Recordemos entonces que la enfermedad renal crónica puede cruzar con proteinuria debido a la contracción de la arteriola eferente y hay que medirla. Recuerden también que la hipertensión se relaciona con esa proteinuria muchas veces y que controlar las dos variables son la forma de alargar la vida en un paciente renal crónico. Por favor, siempre que hay hipertensión hay que medir UPC en todos los pacientes, tanto renales como no renales. Esa es la forma en la que estamos sugiriendo evaluar. Hay que hacer múltiples evaluaciones del paciente. Seguimos entonces para hablar de los valores. ¿Cuáles son los valores normales de presión arterial? No hay un consenso, sin embargo, se acercan al 135/75 en los perros y a 125/85 en los gatos. Hay un rango, de hecho, para cada una de estas condiciones sistólica y diastólica. Pero entonces vamos a casi terminar con la instrumentación para encontrar estos datos. Podemos encontrar muchas marcas en el mercado. Las sugerencias que reconozcas que estas son técnicas altamente operario dependientes. Entonces, tener una técnica muy apropiada en un ambiente apropiado es la clave. Hay diversas lecturas que les pueden llevar a entender cómo el Doppler ultrasónico es una de las formas más validadas en el mundo, principalmente en los gatos, para evaluar la presión arterial en los pacientes, ya sea en anestesia o en el ámbito clínico. Aparte del Doppler arterial, podemos utilizar los equipos de oscilometría. Los equipos de oscilometría están dispersándose por el mundo de forma muy interesante porque se están validando cada vez más y son equipos que eliminan un poco el efecto del artificio humano o técnico. Son equipos que se inflan solos, se desinflan a una velocidad específica solos y ojalá podamos evaluar al paciente en un ambiente tranquilo. Recuerden la famosa hipertensión situacional o síndrome de bata blanca, en el cual el paciente, por los nervios que implican la manipulación por parte de extraños, puede elevar su presión arterial. Así que evaluar la presión en un ambiente tranquilo, a veces de pronto en casa, puede darnos unos resultados mucho más confiables. En unos estudios no publicados, el doctor Javier del Ángel ha encontrado que evaluar la presión arterial en casa disminuye hasta en un 16% los valores de la presión arterial sistólica. Esto sería conveniente. En los gatos es un poco más difícil, no todos los gatos permiten una buena manipulación. Y recuerda que puedes evaluar la presión en el miembro anterior, entre más cerca al corazón es más real, por eso encima del codo es el lugar más efectivo.
o puedes evaluarlo en la base de la cola en pacientes que no permiten la manipulación de los miembros anteriores o en el tarso o metatarso cuando el paciente está en una posición en decúbito lateral. En los pacientes que son muy poco manipulables, fíjate que por ejemplo en el que estás viendo en este video, estos pacientes no te van a permitir la correcta evaluación y sabemos que anestesiar o sedar al paciente desde luego que va a alterar los valores que vas a medir. Así que la técnica resulta importante. Vamos a apretar suficientemente el brazalete, vamos a usar equipos validados específicamente, ojalá. Un oscilométrico de alta definición sería una buena alternativa hoy en día, en donde puedes eliminar el artificio por el movimiento del paciente, está temblando, miren que en este caso a su derecha ven unos resultados de unos valores de presión arterial, pero la variabilidad de las ondas les dice que no es confiable, este paciente era moviéndose, y lo que hacemos ahora es incluir la medición de la presión arterial tanto en consulta como en pacientes que han tenido SDMA elevado para entender si esto tiene que ver con un origen renal. Tómense unos momentos entonces para evaluar qué estoy haciendo en mi consultorio clínico, cuánto puede costar un equipo de estos, qué tantos pacientes sanos o aparentemente sanos podría yo evaluar y de hecho vas a encontrar que algunos de estos son pacientes que tienen enfermedad renal y la puedes evaluar. Un par de consejos porque tenemos que hacer las cosas bien. Jamás vamos a evaluar a los pacientes en el miembro que está sostenido sobre una superficie, porque esta tensión que hace el paciente va a elevar falsamente los valores de presión arterial. Nunca evaluamos a los pacientes en estación. Tampoco vamos a evaluar a los pacientes poniendo nuestro equipo de diagnóstico en una superficie o elevada o inferior al lugar donde estás evaluando la presión arterial, porque los principios hidrostáticos pueden alterar el resultado. Tiene que ser a nivel del paciente. Por favor, vamos a evitar estos pequeños errores que pueden llevar a medir bien o medir mal la presión. La ISFM tiene incluso un formato para gatos que tú puedes encontrar y llenar para llevar el registro adecuado de cuál es el valor de presión arterial que han encontrado. Miren, entonces, en una posición tranquila, acostado de lado, este paciente no quería que le tocaran los brazos. ¿Recuerdan que era 170 y tantos? Aquí es 142 sobre 94, es una presión más normal. Por favor, no vamos a sobrediagnosticar, porque seguramente cuando tratamos al paciente con presión arterial elevada, vamos a modificar la hemodinamia, ¿cierto? Vamos a dilatar las arterias. Si el paciente no necesitaba el tratamiento, órganos, por ejemplo, como los riñones, se ven impactados. Siempre que hacemos presión arterial y la tratamos, después vamos a medir los valores de SDMA y de creatinina después de usualmente una semana, no solo para evaluar si se están subiendo, porque la presión arterial cambió a favor o a desfavor, sino evaluamos la presión arterial de nuevo para en un control saber cómo va la terapia. Obviamente dependemos de la tecnología, pero sobre todo de la técnica y de la interpretación de esta variable fisiológica. Bien, terminemos con el tratamiento. ¿Te gusta tratar con un enalapril o un benacepril? O tal vez con un losartán o amlodipino o la combinación. ¿Cuál prefieren ustedes? La respuesta real es depende y en parte depende de la causa y también depende de la severidad de la presión arterial encontrada. En el manejo, los PRIL han sido los medicamentos más utilizados en el mundo para controlar la presión arterial, principalmente si el paciente tiene enfermedad renal, debido a que el mecanismo fisiopatológico tiene que ver con la angiotensina 2, que es correctamente controlada con un medicamento tipo enalapril o benacepril. 0,5 miligramos kilo, una o dos veces al día si estamos hablando de benacepril y 2 veces al día si estamos hablando de enalapril. Hemos encontrado en los últimos 10 años que los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2 pueden ser igualmente buenos que los priles, solo que el efecto puede ser más duradero en el tiempo. Así que, alternativo a los PRIL, podemos utilizar el telmisartán. 1 miligramo por kilo, una vez al día es suficiente, funciona bastante bien en los perros y recuerden que por su mecanismo de acción, los PRIL y los sartanes también ayudan a contener la proteinuria. El amlodipino es sin duda el medicamento más utilizado para los gatos debido a que el mecanismo por el cual se da la hipertensión en los pacientes, por ejemplo, hipertiroideos, no es tan relacionado con la angiotensina 2, sino con aumento del tono simpático. Y el amlodipino, al ser un bloqueador de los canales de calcio, funciona bastante bien. Sin importar cuál usen, por favor, después de una semana o más, pero de forma segura, vamos a medir SDMA y creatinina para evaluar si estos valores empezaron a subir. Como voy a vasodilatar, llega con menor fuerza la sangre a los riñones y podría eventualmente reducirse el trabajo renal
y por eso se pueden elevar SDMA y creatinina. Si esta elevación supera un 20%, debemos modificar la dosis de nuestro antihipertensivo. Recuerden que a través de otros mecanismos patológicos se da la hipertensión y por esa razón, si hay retención de agua, hay que utilizar diuréticos. Recuerden que restringir la sal es importante, pero no suspenderla. Los perros y los gatos no son tan sensibles a la sal como los humanos, así que recomendamos reducir los niveles de sal, pero no eliminarlos del todo. Y las dietas medicadas pueden ser útiles, por ejemplo, en algunos pacientes hipertiroideos, en donde dietas medicadas, si se consiguen, pueden ser útiles. Y recuerden el tratamiento de soporte, porque la enfermedad renal crónica tiene un amplio tratamiento completo según la condición en la que está el paciente. Si tienes síndrome de Cushing, por ejemplo, el trilostano puede ayudar a contener esta enfermedad y eventualmente los niveles de presión arterial pueden bajar. Miren, cuando hablamos de la dieta, recuerden que reducir la sal es importante. A su derecha tienen una dieta comercial y a su izquierda una dieta para enfermedad renal crónica. Esto es de perros. Fíjense que el sodio está reducido casi a la mitad, pero nunca está totalmente reducido porque los perros y los gatos necesitan la sal también para sus procesos naturales de salud. Recuerden que no solo la hipertensión es importante y anormal, la hipotensión también. Muchos pacientes con creatininas y SDMA elevados, como en el caso de esta paciente que asiste a consulta por niveles alterados en creatinina y SDMA, llegan al servicio nefrológico para entender por qué y qué hay que hacer. Fíjense que cuando evaluamos la variable presión arterial encontramos una hipotensión. 109 de sistólica es normal, pero en un paciente en conciencia, un poco nervioso por estar en el consultorio, nos parece que no es lo conveniente. Investigamos si hay hipovolemia, si está deshidratada o tiene tal vez síndrome de Addison, y nuestro tratamiento en este caso pues es aportar más sales, aportar más agua, recuperar volemia, y eso va a ayudar a que la creatinina y SDMA bajen, que en este caso ocurrió así. También ocurre en el paciente críticamente enfermo, en donde la vasodilatación por sepsis es realmente un problema. Eso es lo que llamamos el síndrome cardiorrenal, así que vamos a hablar en el futuro de nuevas enfermedades. La conclusión y la esperanza del día de hoy es que tengamos en cuenta que la presión arterial es una variable que tiene que ver con la salud renal, que puedes conectar SDMA elevado o creatinina elevada o proteinuria o gravedad específica baja con una enfermedad renal que se manifiesta también con hiper o hipotensión. ¿Por qué? Porque los riñones regulan la presión arterial modulando la volemia y el tono de los vasos sanguíneos con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando hay hipertensión arterial, siempre se reduce el trabajo renal, por favor, usualmente por la vasoconstricción que niega la cantidad de sangre que entra a los riñones o porque la sangre llega con mucha violencia al órgano y puede lastimar el intersticio. También recuerden que cuando hay hipertensión suele o puede haber proteinuria y que estos mecanismos son controlados con la misma medicación. También recordemos que en el paciente renal agudo hay muchísima hipertensión y que el medicamento de elección suele ser el amlodipino más que el Ospril. Recuerden también, desde luego, que hay muchas formas de tratarlo, depende del mecanismo que vayamos a encontrar. Y una consideración especial la tengo con los pacientes asintomáticos, porque la punta del iceberg es el paciente renal con síntomas, vómitos, pérdida de peso, halitosis. Pero hay muchos pacientes que no tienen síntomas y están en casa y están hipertensos con SDMA alto. Esos pacientes les pido que me ayuden a buscarlos, a encontrarlos, para que de esa manera no se vuelva ciencia espacial tratar la enfermedad renal, sino encontrar el paciente renal a tiempo. De esta manera resolvemos el puzzle de la enfermedad renal oculta. Pues bien, hemos navegado a través de los 4 objetivos importantes, entendimos cómo se regula la presión arterial, cómo la hipertensión arterial se da y altera la funcionalidad renal, cómo es la instrumentación y el manejo. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, espero les haya gustado y que utilicen las herramientas que tienen en casa o en su clínica. Vamos a medir presiones arteriales, vamos a medir creatinina y SDMA, además de UPC, para que de esta forma podamos hacer la vida de nuestras mascotas y nuestra práctica veterinaria mucho mejor. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo webinar.